pero no me dejen solo. Lo mismo decimos nosotros, critíquenos, exígenos, pero no nos dejen solos. Por el contrario, esa pulverización a la que se refiere el comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, y siempre lo hizo, esa liquidación, con las palabras de Lenin, del Estado burgués, solo es posible en la medida en que se incorpore el pueblo en todos los ámbitos del gobierno y del Estado. Es la única manera. Pudiésemos ser más eficientes. Ahí dentro del análisis y la evaluación que el presidente Maduro, bueno, también ha forzado dentro del gobierno, esa interpelación a los ministerios, a los ministros, hemos diagnosticado nudos críticos. Y sí, claro, con el gobierno electrónico podemos solucionar los problemas del exceso de trámites paralizantes. Con reformas en la legislación podemos generar que este otro proceso se desate, pero eso sería siempre insuficiente, porque nosotros no estamos administrando el Estado burgués, nosotros estamos pulverizando el Estado burgués, y eso es un proceso dialéctico, porque lo tenemos que pulverizar y optimizar y democratizar al mismo tiempo. Eso no está definido, no hay recetas, no hay fórmulas predeterminadas, pero aquí estamos. Aquí estamos. En segundo lugar, también recordando al comandante Hugo Chávez, cuando él parafraseaba a su vez, dentro de todo el pensamiento militar, a Napoleón Bonaparte, y nos decía el comandante Chávez, toda acción política tiene que tener en cuenta, en primer lugar, el contexto histórico. En segundo lugar, la hora estratégica. En tercer lugar, el minuto táctico. Y en cuarto lugar, el segundo de la victoria. Nosotros tenemos la certeza, y yo sé que al haber nombrado al presidente Maduro presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, depositamos toda nuestra confianza en la intuición y en la capacidad del presidente Maduro, en la estrategia y en la táctica para la victoria en este momento histórico. Compatriotas, el presidente Chávez y el presidente Maduro, es más, el capitán Hugo Chávez, en el Libro Azul, en el año 90, 91, el teniente coronel en rebelión Hugo Chávez, el candidato Hugo Chávez, el comandante y el presidente, y por ahí estábamos debatiendo con unos amigos. Le hemos otorgado orgullosamente a nuestro comandante, líder supremo, comandante supremo de la Revolución Bolivariana, comandante eterno. Y hemos leído además propuestas en internet para nosotros, así como el Bolívar es el padre de la patria, el comandante Hugo Chávez es sin lugar a dudas el padre de la patria nueva, el padre de la patria socialista. Y ese comandante Hugo Chávez nos hablaba ya, cuando era apenas capitán, del sistema de gobierno popular, que es lo que el presidente Maduro nos ha pedido, conformar, articular desde el propio presidente hasta el trabajador, el obrero más humilde, la ama de casa, el comunero, la comunera. Y fíjense lo que nos decía ya para entonces nuestro comandante. Se trata entonces, lo estoy citando, de un verdadero y auténtico sistema democrático, cuyas instituciones y procedimientos trasciendan con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron a la democracia en América Latina. Todo el poder para el pueblo es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo. Más adelante nos dice: en efecto, los gobiernos de los partidos populistas predican la participación como concepto de propina, de forma tal que la condenan a ser un fin en sí misma, con límites tan estrechos y rígidos que impiden a la sociedad civil intervenir en la toma de decisiones políticas. ¿Quién obtiene qué? ¿Cuándo?
y cómo. Esas son las decisiones políticas en las cuales debe intervenir el pueblo. Como consecuencia de esto, los pueblos no pueden tomar parte en el diseño y o selección de planes y proyectos que jalonan su marcha histórica. Eso nos lo decía el comandante Chávez. En aquel momento el pueblo estaba excluido. Teniendo la claridad, sabiendo cuál era su objetivo, no podía participar, no podía ser parte, no era ni siquiera visible y mucho menos en los procesos de toma de decisiones. Más adelante nos dice, es decir, el pueblo como depositario concreto de la soberanía debe mantener su fuerza potencial lista para ser empleada en cualquier momento y en cualquier segmento del tejido político, para reparar daños a tiempo, para reforzar algún desajuste o para producir transformaciones que permitan el avance del cuerpo social en la dirección estratégica autoimpuesta. Para ello, el sistema político debe instrumentar los canales necesarios, tanto a nivel local como regional y nacional, canales por los cuales corra el poder popular protagónico. 1990-91, el poder popular protagónico. En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Es decir, el pueblo debe contar con canales de información suficientes y órganos de decisión en el interior de su autonomía que le permitan seleccionar sus metas u objetivos, corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que estos sean requeridos por los procesos históricos. La democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su savia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario y libertario y solidario el Estado federal zamorano, y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad. Sería el nuevo tiempo venezolano, bajo el signo del árbol de las tres raíces, ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano y latinoamericano. Ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Gracias, comandante Hugo Chávez, por haber permitido que la savia benefactora del pueblo recorra todas las venas del cuerpo social venezolano. Sistema popular de gobierno. En esa transición al socialismo no es sencillo, porque el Estado que nosotros heredamos es un Estado rígido, es un Estado excluyente, es un Estado fragmentario. A veces nos cuesta todavía, y el comandante Chávez en el golpe de timón nos lo exigía, comunicarnos entre nosotros. Asume un ministerio una responsabilidad y es difícil que los otros puedan intervenir. Estamos venciendo eso. Las vicepresidencias política, territorial, las vicepresidencias de gobierno, de planificación, de lo social, de lo económico, que el comandante Chávez creó, comienzan a facilitar la comunicación y los procesos internos. Quisiera rescatar también que esta revolución, como las revoluciones cuando de verdad son socialistas, es hecha, como les decíamos al principio, por las mayorías y para las mayorías. Manifiesto Comunista, Carlos Marx y Federico Engels. Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías en provecho de minorías. El movimiento proletario es un movimiento propio de la mayoría en provecho de la mayoría. Esa es la circunstancia. Nosotros no estamos aquí para que se enriquezcan los que ya son ricos. No estamos aquí para responderle a ningún grupo económico, a ningún grupo de la burguesía, a ningún grupo vinculado con el imperialismo. Nosotros solo le respondemos al pueblo de Venezuela en su conjunto. Eso genera un cortocircuito en las instancias de poder en el mundo, porque además ya no solo es Venezuela, ahora es Bolivia, ahora es Ecuador, ahora es Nicaragua, que volvió, Cuba, siempre revolucionaria, y en general en nuestra América a distintos ritmos viene generándose este proceso. El presidente Maduro no le responde, sino a su conciencia y a su pueblo.
Y eso es una libertad real de un líder en este momento histórico como lo fue siempre el comandante Chávez, libre, soberano. Uno recuerda cuando el comandante Chávez, en esa época yo creo que Adán y María Cristina ya le acompañaban en el gobierno, cuando fue a la residencia presidencial una embajadora de los Estados Unidos y trató de leerle la cartilla al comandante Hugo Chávez. Y no había pasado quizá el primer párrafo de su carta cuando el comandante Chávez le dijo: señora embajadora, usted está hablando con el presidente de un país independiente y soberano. Le agradezco que se vaya de esta residencia. Nos dice también, quiero citar a Lenin, lo único, dice Lenin en su obra ¿Qué hacer? Lo único que hace falta es tener conciencia de los defectos, cosa que en la labor revolucionaria equivale a más de la mitad de la corrección de los mismos. Nosotros cada día estamos más claros en cuáles son, con un diagnóstico que además el presidente Maduro, a partir del golpe de timón, ha profundizado cuáles son los problemas, los defectos, los nudos críticos. Y eso, como dice Lenin, equivale a más de la mitad. Claro, la otra casi mitad tenemos que llevarla adelante. Desatar esos nudos críticos, corregir, buscar las soluciones con el pueblo. ¿Cuán importante ha sido el gobierno de calle? Parte de lo que sucede acá en el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el vicepresidente Jorge Arriaza, en esta interpelación que solicitó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a toda la militancia del PSUV. Esta es la información, con ella devolvemos el pase a los estudios. Bien, y ahora de inmediato vamos a hacer contacto con nuestro compañero Ronald Moreno.